Os voy a decir a lo largo de estos minutos, que quiero que no sean aburridos, todo lo contrario, ya me conocéis. Quiero deciros pocas cosas, pero muy claritas, ¿vale? Y algunas os van a sonar. Por ejemplo, esta. Soy, quiero ser y voy a ser el primer diputado andaluz de este maravilloso pueblo del Bajo Guadalquivir que se llama Los Palacios y Villafranca. ¿Os suena? Andalucía necesita verdades, no necesita mentiras. Y 30 años de PSOE, uno tras otro, son 30 años de mentiras. Mintió Griñán con el 3% de déficit. Mintió Zapatero cuando hablaba de pleno empleo. Mintió la ministra con los brotes verdes. ¿Dónde quedan los brotes verdes aquellos? Chávez prometió habitaciones individuales en los hospitales públicos. ¿Dónde están, Manolo Chávez, esos hospitales con habitaciones individuales? ¿Y las vacaciones, Pepe, para las amas de casa? ¿Dónde han quedado las vacaciones para las amas de casa? Eso se llama reírse de los andaluces. ¿Y las viviendas gratis para aquellos que ganaran menos de 3.000 euros? ¿Y las 120.000 viviendas de protección pública que se iban a construir? ¿Y los 438 kilómetros de autovía que se iban a construir? Engaño tras engaño, engaño tras engaño. Eso es lo que ha hecho el PSOE en los últimos 30 años. El Partido Popular no está a favor de subir los impuestos. Eso lo sabe todo el mundo. Lo demostramos cuando llegamos al poder en el año 96 con José María Aznar. Pero en esta ocasión, cuando Mariano Rajoy llegó al poder el día 21 de diciembre, se encontró con un agujero de 25.000 millones de euros y no tuvo más remedio que adoptar una serie de medidas muy en contra de los principios y de la doctrina del Partido Popular, que es bajar los impuestos. Pero eso se debe a la ruina económica en que el PSOE de Zapatero ha dejado a España. Por cierto, fue el PSOE quien eliminó el impuesto del patrimonio, ese impuesto de los ricos, tanto como habla el PSOE de los ricos del PP. Pues fue el PSOE quien eliminó el impuesto sobre el patrimonio. Fue el PSOE el que subió el IVA del 16 al 18%, que paga todo el mundo por igual. Tenemos las cargas fiscales más altas de toda España al comprar una vivienda. Pagamos 5 céntimos por bolsa de plástico en los supermercados. Pagamos, de los pocos en España que así lo hacemos, el impuesto de sucesiones. En definitiva, tenemos más impuestos que nadie y nos reprochan a nosotros que por habernos dejado en la ruina nos viéramos obligados a subir solo por 2 años y de forma equitativa los impuestos. Me río cuando veo en las pancartas del PSOE un camino seguro, seguro a la ruina. El Partido Socialista equivale a corrupción. Lo han dicho ya anteriormente mis compañeros. Equivale a corrupción. Más de 1.000 millones de euros dilapidados en los últimos 10 años en fiestas, juergas, cocaína, centros ecuestres. No está. Ah, no está el centro ecuestre. 750.000 euros llegaron al Ayuntamiento de Los Palacios de Guerrero. A uno que vais a conocer, por si no lo conocéis, a este. Este señor envió 750.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para un centro ecuestre. Ni hay centro ecuestre, ni se destinó a los parados, ni hay dinero. Pero es que este señor, junto con su chofer, un tal Trujillo, este señor se cargaba 25.000 euros al mes de los andaluces en cocaína y en juerga. No tiene vergüenza ni él
ni su chofer, ni todos los que estaban por encima, que lo conocían y lo consentían. ¡Ale! Hablando de los palacios y Villafranca, resulta que Antonio Maestre, el exalcalde socialista de los Palacios, dejó a nuestro ayuntamiento en una verdadera ruina. A Idelpa en concurso de acreedores, a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir en fase de liquidación y sus 500 trabajadores y 500 familias a la calle. Tiene un expediente de responsabilidad patrimonial abierto en el ayuntamiento por haber ninguneado a un funcionario durante 4 años. Fue vapuleado en las urnas el 22 de mayo del año pasado. Pues, ¿sabéis cuál es el castigo que ha recibido de su partido, su castigo político? Le han dado la vicepresidencia del Güenna con un buen sueldo, un gran sueldo. Y ahora, además, lo meten en la lista del PSOE por Sevilla con el número 11. Ya sabéis, ¿verdad?, lo que yo opino de eso. Eso es recochinearse de los palaciegos, ni más ni menos. Por cierto, soy Antonio Romero. Todavía no he arruinado, que yo sepa, a nadie, ni a ningún organismo público, ni a ninguna persona privada. No he defendido todavía a Matas, aunque en el panfleto que lanzó ayer el PSOE decían que yo había defendido a Matas, a un elemento, por cierto, de mucho cuidado. También hace pocos días hablaban de mí en tono peyorativo, pero como digo, no he arruinado a nadie, no he engañado a nadie y no he mentido a nadie. Voy el 11 en la lista por Sevilla con mucho orgullo por el Partido Popular. Antonio Maestre va el 11 en la lista del PSOE por Sevilla, en el mismo número, por tanto, que yo. ¿Sabéis lo que yo le digo a los palaciegos? Palaciego, Antonio Maestre o Antonio Romero, tú eliges. Hace un par de días comunicábamos el último escándalo del régimen socialista, que era la imputación de Rosario Gavira, la ex primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Palacios y actualmente portavoz de hecho y asesora en Diputación con un magnífico sueldo también, porque todo socialista que se jubila en un ayuntamiento al final acaba sus días gloriosos en política en Diputación con un buen sueldo. Como decía, comunicábamos que había sido imputada por la Fiscalía por delito de malversación de caudales públicos, delitos societarios, prevaricación, etcétera, por haber reconocido una deuda a un arquitecto de más de 500.000 euros pocos días de las elecciones, antes de las elecciones locales, sin que constaran los correspondientes trabajos en Idelpa. Ha sido citada como imputada. Como consecuencia de esto, han tirado precisamente los panfletos a los que hacía referencia. A mí, sinceramente, no me hacen el más mínimo daño esos panfletos. Así que, sinceramente, le digo al que los lance, al que manda que los lance y al que paga que los lance, que sigan lanzando todos los panfletos que le da la gana, que a mí me trae sin cuidado. Y respecto de Rosario Gavira, quiero reiterar, en primer lugar, que no me alegro de su imputación.
En segundo lugar, que todo el mundo es inocente hasta que no sea condenado. Pero en tercer lugar, y no por ello menos importante, que el que lo haya hecho, que lo pague. Andalucía necesita, por tanto, verdades. Andalucía necesita acabar con la corrupción de una vez por todas. Y Andalucía necesita, sobre todo Andalucía necesita empleo, necesita trabajo. Batimos todos los récords, lo han dicho mis compañeros. Batimos el récord de paro en España, con 5.200.000 parados. En Andalucía, con 1.200.000. En Sevilla, con 250.000. En los Palacios de Villafranca, 7.336 parados. Tenemos un desempleo juvenil del 55%. Tenemos un paro femenino también que se ha elevado en los últimos años del 19% al 33%. Mienten cuando dicen que la culpa es del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, porque también ha aumentado considerablemente en el sector servicios y en el sector industria. Y después de este desastre en el que nos han dejado, encima se ponen al frente de las movilizaciones y de las pancartas. Ellos que nos han dejado en la ruina. Y encima van con el miedo a los recortes. Ellos, por favor, tratando de inculcar a la gente el miedo a los recortes que dicen que traerá el PP. ¿Sabéis qué digo yo? Que sí, que va a haber recortes. No cortáis aquí ahora. Que va a haber recortes, pero va a haber recortes de móviles, va a haber recortes de coches oficiales, va a haber recortes de despilfarro y va a haber recortes de gastos que pagamos todos los andaluces. Esos son los recortes que va a haber. Y nunca, ni en educación, ni en sanidad, ni en pensiones, ni en desempleo. Que quede muy claro. Eso lo deben tener muy claro todos los palaciegos. 30 años de PSOE, por tanto, equivalen a 30 años de paro. Nosotros proponemos, porque no todo es criticar, hay que hacer propuestas. Y la gente, ante este 1.200.000 recortes sociales que ha creado el Partido Socialista en Andalucía, ante esos 7.336 recortes sociales que ha creado el Partido Socialista en los Palacios y Villafranca, nosotros proponemos una serie de medidas. Nosotros vamos a encaminar toda nuestra política hacia la creación de empleo, apoyando todas las iniciativas emprendedoras desde la administración. Vamos a fomentar el autoempleo y ayudaremos a proyectos empresariales liderados por los jóvenes. Vamos a mejorar la formación de los jóvenes, que es fundamental. Formación de calidad equivale a empleo de calidad. Vamos a hacer un gran pacto por el empleo. Vamos a reformar las políticas activas de empleo y así toda una batería de medidas, porque nos jugamos mucho. El Partido Socialista es el partido de los ERE. El Partido Popular es el partido del empleo.